¿Cómo van? Bueno, ahora un capítulo más. Vamos a empezar lo que son las vigas. Ya, o sea, estos son elementos mucho más utilizados y más importantes, pero la metodología va a ser la misma, ¿no? Como les dije desde el inicio, el más importante puede ser, son las barras por la facilidad de aplicar el método, pero ya el método en sí es el mismo, ¿no? El método, los conceptos que hemos venido viendo son los mismos y ahora, pero van a ser más útiles, nos van a servir todos esos conceptos para ya empezar a analizar vigas y pórticos. Entonces, los elementos de tipo, hay dos tipos, los vamos a distinguir solo por la manera académica entre dos tipos de elementos en vigas y pórticos y son fundamentales en el análisis. La única diferencia que vamos a poner entre vigas y pórticos es como cuando fuimos de barras a armaduras. Si ustedes piensan bien, o sea, las barras de las armaduras eran lo mismo, ¿no es cierto? Solo que las barras las barras las pusimos en ejes locales nada más. Entonces, que los ejes locales sean iguales a los globales. Ahora vamos a ir lo mismo en vigas y pórticos. En vigas los ejes locales son iguales a los ejes globales y otra cosa, no poseen o no tienen fuerzas internas axiales. ¿Ya? Entonces, la rigidez única que van a tener son a flexión y corte de lo que es vigas, la rigidez de flexión. ¿Ya? Ahora van a tener 2 grados de libertad, cada el giro y el desplazamiento traslacional van a tener 2 grados de libertad cada nodo, eso van a ser las vigas, ¿sí? Y las propiedades necesarias para obtener la rigidez va a ser el modo de elasticidad, la inercia, que ya entra y da longitud. Como pueden ver, aquí están las fuerzas y los desplazamientos en una viga y se los define como F y U porque los ejes locales coinciden con los ejes globales. Los elementos de pórtico son los más completos. Estos ya tienen flexión y rigidez axial. Van a tener 3 grados de libertad en cada nodo y sus ejes locales no necesariamente coinciden con ejes globales. Es por esto que se grafica con P y delta. Ustedes ven aquí está P1, delta 1, P2, delta 2. Es para hacer hincapié de que las fuerzas y los desplazamientos están en ejes locales, ¿no? Entonces, como les decía, el tipo viga es un elemento tipo viga, es más por facilidad académica para encontrar una matriz de rigidez solo de flexión. Y después vamos a ver que podemos simplemente ya unir lo que habíamos visto y lo que vamos a ver ahora para obtener la matriz de rigidez de pórticos. ¿Ya? Entonces, al igual que lo que habíamos visto en barras, es necesario obtener la relación fuerza-deformación en vigas. ¿Sí? La matriz de rigidez que habíamos obtenido antes, esa EA sobre L menos EA sobre L menos EA sobre L y EA sobre L, eso era una matriz de rigidez para fuerzas axiales. Eso no tiene, en este caso, estamos viendo que no tiene la viga, entonces lo que necesitamos es una nueva matriz de rigidez que considere flexión. Y la matriz de rigidez la vamos a obtener de la misma manera como se había hecho antes, aplicando conceptos de mecánica de materiales, conceptos de rigidez y equilibrio. ¿Sí? La relación fuerza-deformación va a venir dada por la siguiente ecuación, F igual a K por U más fuerzas de emportamiento, ¿no es cierto? Y esta matriz de rigidez, como tenemos 4 grados de libertad, es de 4 por 4. Los factores que están aquí, K11, K21, vienen a ser los coeficientes de rigidez. Se los conoce como coeficientes de rigidez. Entonces, lo primero que vamos a hacer es obtener la matriz de rigidez. Vamos a analizar una viga con todas sus deformaciones. Aquí están sus fuerzas y estas son todas las deformaciones que puede tener una viga. Un desplazamiento 1, un giro U2, un desplazamiento U3 y un giro U4. Aquí está la viga sin deformar y aquí está la viga deformada. Entonces lo que vamos a hacer es una superposición de efectos. Vamos a ir dándole una deformación solo a la viga, solo de la deformación 1, solo la U2, solo la U3 y solo la U4. Y vamos a hacerlos entonces como una superposición de efectos, ¿cierto? Esta es la deformada total, como se ve acá arriba, y estas son las 4 deformaciones que puede tener la estructura. Ahorita no tomen en cuenta que dice U1, U2, sino solo las 4, U1 igual a 1 y el resto 0.
pero, o sea, aquí le vamos a dar solo una deformación U1, ¿no es cierto? Tengo un desplazamiento y todo el resto tiene que ser cero. Acá le doy un desplazamiento en el giro U2 y todo el resto tiene que ser cero. No tengo desplazamiento, no tengo desplazamiento y no tengo giro aquí. Le doy un desplazamiento U3, ¿no es cierto? Y tengo esta deformada con todo el resto siendo cero y un desplazamiento en U4 tengo esta deformada. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el concepto de rigidez? Fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario. Entonces, si yo a este 1 le considero 1, todo el resto 0, si estoy aplicando una deformación unitaria al grado de libertad U1, las fuerzas necesarias para producir esta deformada que está aquí, ¿no es cierto? Estas fuerzas necesarias es la rigidez, por eso les he llamado aquí K11, K21, K31 y K41. Las fuerzas de este K1, estas fuerzas de este K11, K21, K31 y K41 son las fuerzas necesarias para producir una deformación de este tipo en el cual U1 es igual a 1 y todo el resto es 0. Las fuerzas necesarias K12, K22, K32, K42 son las fuerzas necesarias para producir una deformación unitaria de la viga de este tipo, en el cual solo tenemos el grado de libertad 2 con una deformación unitaria. Asimismo acá, todas estas fuerzas, K13, K23, fijan, son el K y J, quiere decir, el I es el grado de libertad donde estoy y el J donde debería el desplazamiento unitario. ¿Sí? Eso tal vez me faltó aquí poner, voy a poner K y J, ¿cierto? Y es el grado de libertad J y el J es grado de libertad con desplazamiento unitario. ¿Ya? Eso es importante. Entonces, fíjense que la suma de estos cuatro me tienen que dar esto, ¿no es cierto? Si yo me fijo y ustedes piensen un ratito, ¿a qué sería igual F1? ¿No es cierto? Si la deformación unitaria, si fuera deformación unitaria en cada uno de estos grados de libertad, el F1 vendría a ser igual a K11 más K12 más K13 más K14, ¿cierto? Porque este es K14 por 4 igual a 1, ¿cierto? K13, U3 igual a 1, K12 por U2 igual a 1, K11 por 1 que es igual a 1. Entonces la suma sería solo esto de aquí, ¿ya? Pero si hacemos ya más general para cualquier desplazamiento, digamos a lo siguiente, ¿no es cierto? Que el F1 va a ser igual a K11 por 1 más K12 por U2 más K13 por U3 más K14 por U4. Regreso para que le vean. K11, K12, K13, K14. El F2 van a ser el K21, K22, K23, K24. K21, K22, K23, K24. ¿Cierto? Multiplicado por los desplazamientos porque es general. Entonces, de aquí sale la relación fuerza-deformación. Fíjense que la relación fuerza-deformación de 4 grados de libertad viene de una descomposición de superposición de efectos de cada una de las deformaciones. Eso ha sido todo, ¿no es cierto? Entonces, yo todavía no obtengo el K11, K12, K13, pero ya tengo el concepto, que las fuerzas necesarias para producir una deformación unitaria son la rigidez. Entonces, si yo analizo este caso, por ejemplo, y yo digo, ¿qué fuerzas requiero para obtener esta deformada exacta? ¿Cierto? Si yo logro sacar eso, obtengo las fuerzas necesarias para producir una deformación unitaria y por lo tanto encuentro la primera parte de la rigidez. Encontraría solo esto de aquí, K11, K21, K31 y K41. ¿Cierto? K11, K21, encontraría una columna. Eso quiere decir que cada uno de estos, ¿no es cierto? Cada uno de estos casos representa una columna de la matriz de rigidez, de la relación. ¿Ya? Entonces, como digo, para encontrar la matriz de rigidez se debe analizar cada caso de formación. Cuando le doy U1 igual a 1, U2, U3, U4 igual a 0, U2 igual a 1, todo esto 0, U3 igual a 1. ¿Sí? Y las fuerzas necesarias para producir cada uno de estos casos de deformación van a ser la matriz de rigidez. Entonces empecemos por el caso 1. El caso 1 es U1 igual a 1, U2 igual a 0, U3, U4 igual a 0. ¿Ya? ¿Qué fuerzas necesarias, las fuerzas de estas, qué fuerzas yo requiero
para obtener desplazamiento. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a ocupar la doble integral para sacar los desplazamientos. Vamos a ocupar en este caso al revés. Vamos a ocupar la doble integral sabiendo los desplazamientos, ¿no es cierto? Nosotros sabemos el desplazamiento y los giros de esta, qué fuerzas requieren. Vamos a aplicar el método doble integral y después equilibrio para obtener los siguiente. Aquí está el método doble integral, el caso 1, en el cual yo tengo K11, ¿cierto? Esto es, hay que ver cuáles son momentos internos positivos y negativos para obtener esta ecuación, ¿no es cierto? Les hago acuerdos, solo perdón, cerrar un paréntesis bien rápido, que se considera, esto es momento positivo y esto es momento negativo. Esto estamos hablando de fuerzas internas, ¿verdad? ¿Ya? ¿Qué es los momentos internos? O sea, fuerzas internas o momentos internos. ¿Ya? Esa sería, entonces, con eso se saca la ecuación que está mostrada aquí, ¿cierto? El K11 por X genera un momento positivo, menos el K21 genera un momento negativo, integro, ¿no es cierto? Y me queda el giro. K11 X al cuadrado, integro, me queda el desplazamiento. Las condiciones de borde son las importantes en cada caso. En el primer caso, son que cuando X es igual a 0, tengo que Y es igual a U1 y es igual a 1. Pero también tengo que el giro, que es igual al U2, es igual a 0. Y por el otro lado, cuando X es igual a L, el giro, que es igual a U4, es igual a 0, y el Y, que es igual a U3, es igual a 0. Con estas condiciones yo voy a poder sacar las fuerzas. Entonces, con las condiciones, cuando X es igual a 0, si yo reemplazo aquí el giro y el desplazamiento, voy a obtener que A es igual a 0 y que B es igual a L. ¿Ya? Y con las condiciones, cuando X es igual a L, me van a quedar dos ecuaciones con dos incógnitas. Con las dos ecuaciones, con las condiciones de X igual a L, se tienen dos ecuaciones y dos incógnitas. La primera ecuación sería K11 por L al cuadrado sobre 2 menos K21 por L. Y la siguiente, K11 por L al cubo sobre 6 menos K21 al cuadrado sobre 2 más L. Resolviendo esto, me queda que el K11 ha sido igual a 12i sobre L cubo y K21 es igual a 6i sobre L cuadrado. Ya sabemos ahora el concepto de estos valores que antes veíamos. Muchas de las personas, muchos de ustedes ya han de haber visto una matriz de rigidez, pero a veces no se entiende bien qué significa cada uno de estos factores. Entonces es importante verle y vamos a aplicar este concepto más allá de lo que estamos viendo aquí. En la siguiente presentación hablaré al respecto. Entonces, con un K11 y K21, ahora vamos a aplicar equilibrio para obtener K31. Ojo, aquí estamos en equilibrio, sumatoria de momentos. Aquí lo que estamos haciendo, en cambio, perdón, yo tengo aquí y tengo una fuerza y un momento, una fuerza y un momento. Estas son sumatorias de fuerzas, fuerzas externas, ¿no? Sumatoria de momentos es igual a 0 y estos, en cambio, son positivos. Que son antihorarios. ¿Ya? Es distinto, estas cosas son distintas. Aquí estamos hablando de fuerzas internas, acá estamos de equilibrio de fuerzas externas. ¿Ya? Entonces, haciendo sumatoria de momentos, nos queda, estas son las dos fuerzas que habíamos sacado. Sumatoria de momentos, resolvemos, nos queda que el K41 ha sido igual a 6i sobre el cuadrado y el K31 a menos 12i sobre el cuadrado. Entonces, esta es la primera columna de la matriz de rigidez, ¿no? Vamos al caso 2, de la misma manera, se sigue el procedimiento, ahora tengo pero las fuerzas K12, K22, K32 y K42. Hago doble integral para obtener las fuerzas necesarias para producir esta deformación de acá, ¿cierto? Que es el concepto de rigidez. Entonces yo tengo aquí K12 y K22. Las condiciones de borde ahora van a ser cuando X es igual a L, tengo que teta es igual a U2, es igual a 1, y el otro que Y es igual a U1 y es igual a 0. Y por otro lado, cuando X es igual a L, teta es igual a U4 igual a 0 y Y igual a U3 igual a 0. Aplicando estas en las ecuaciones para obtener A y B, ¿es cierto? Cuando X es igual a 0, me queda que teta es igual a 1, por lo tanto A me va a quedar igual a EI. Y cuando X es igual a 0 y Y igual a 0, me queda que B es igual a 0.
Nuevamente, cuando x es igual a L, se tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, y en ese caso resuelvo las dos ecuaciones y me queda que K22 ha sido igual a 4i sobre L y K12 6 de i sobre L al cuadrado. Nuevamente, con estas fuerzas yo obtengo el equilibrio, obtengo las otras dos fuerzas haciendo equilibrio. Entonces hago lo mismo que hicimos en la parte anterior, ¿no es cierto? Y obtengo que K42 ha sido igual a 2 de i sobre L y K32 menos 6 de i sobre L al cuadrado. Esta da la segunda columna. La tercera y el cuarto caso no les voy a hacer, eso van a tener que hacer ustedes. Y para llegar a la siguiente matriz de rigidez. La matriz de rigidez, entonces, como ustedes saben, tiene que ser simétrica, ¿no es cierto? Entonces, eso es una manera de comprobar que esté bien cuando hagan el caso 3 y caso 4, pero esto fue el caso 1 y el caso 2. Tenemos que aplicar el caso 3 y el caso 4 y obtenemos la matriz de rigidez. Y la relación fuerza de formación ahora es esta de aquí. Entonces, esta es la nueva matriz de rigidez que vamos a tener que utilizar cuando ensamblemos dos vigas o más vigas. Pero antes de eso vamos a hacer un paréntesis y vamos a aplicar, ¿no es cierto?, algo interesante que surge de esto y del concepto de matriz de rigidez y del concepto de rigidez, es que se puede calcular la matriz de rigidez de cualquier estructura cuyos elementos, con ciertas restricciones, pero con elementos rectos y sin carga axial en este caso, únicamente con esta matriz de rigidez, entendiendo qué representa cada una de estas columnas. Si yo entiendo qué representa cada una de estas columnas, yo puedo analizar cualquier estructura y obtener la matriz de rigidez, ¿no? Entonces, la siguiente presentación va a ser sobre ese método y eso es todo sobre vigas por el momento. Muchas gracias.